Empezamos un nuevo post de la jornada en la liga, en este caso la fecha número 34 del campeonato de primera división de nuestro fútbol. Una jornada que, como siempre, nos deja muchísimas cosas que comentar, sobre todo en esa parte baja que está el rojo vivo. En verdad que los primeros puestos pues tampoco tienen demasiado que discutir. Además han ganado todos los equipos de la parte alta, así que no ha cambiado absolutamente nada. Pero bueno, vamos a repasar brevemente cómo ha quedado todo a la espera de que se juegue esta noche ese Sevilla-Real Sociedad, que es un partido hiper trascendente en la pelea por los puestos de abajo, porque veremos si el Sevilla, si gana, sale de ahí y meta al Deportivo Alavés. Si pierde o empata, el Sevilla dormirá esta jornada de nuevo en puestos de bajar a segunda división. Lo que hemos tenido esta jornada, empezamos precisamente en uno de esos partidos por los puestos de abajo, en la victoria del Mallorca en Montilivi. 0-1 ganó el conjunto de Michelis con ese gol de Samu Costa. Otro gol más de Samu Costa. Aquí gente como Raulín sonríen por el chat, porque la verdad es que el jugador portugués está sumando bastante cuota de gol esta temporada en Liga. Y oye, un resultado hiper trascendente, no solo porque el Mallorca coge un poco de aire en esa pelea, sino porque además mete para mí al Girona de pleno. Yo era de los que pensaba que el Girona iba a estar bastante tranquilo en este tramo final de temporada, tuvo un buen inicio de segunda vuelta y sin embargo el último mes que ha sido bastante negativo, donde está echando mucho de menos un delantero centro como Banat, que sin tener cifras increíbles estaba sumando cierta cuota de gol. Cada día de hoy Echeverry se nota que le falta. Entre unas cosas y otras, el Girona está sufriendo más de lo esperado en este tramo final de temporada y al final perder contra el Mallorca era un duelo, bueno, pues totalmente directo, como marca la clasificación. Además, el Mallorca es una victoria que no solamente es que suma 3 puntos, sino que una jornada donde la mayoría de equipos de abajo es que han perdido todos, esos más 3 puntos, bueno, pues les marca cierta diferencia y es el equipo para mí más reforzado de la jornada, seguramente junto con el Rayo, que ahora comentaremos. Pero es verdad que es un partido, sinceramente, que puede haber sido muy de empate. El Girona genera ocasiones, Unagi tiene un palo, de hecho hay otras jugadas de Unagi que no resuelven bien sus compañeros. El partido del marroquí volvió a ser muy bueno, seguramente el mejor del Girona. Y en este caso el Girona no las aprovechó. El Mallorca, la que tuvo, sí que la aprovechó, pero el partido pudo ser de empate, pero en este caso la efectividad se nota que el Mallorca ahora mismo está teniendo ese puntito más de acierto a portería que lo está teniendo en Girona en ese tramo de temporada, porque como digo, el partido fue bastante igualado. Luego, lo que no fue igualado fue la victoria del Villarreal ante el Levante para abrir la jornada de sábado. Yo en este caso no quiero tampoco dramatizar con el partido del Levante por varios motivos. Lo primero, porque el resultado es entendible a partir de que el Villarreal ya te marca el tercer gol en la segunda parte. Yo siempre digo que el Villarreal es un equipo que, sin ser brillante lo que está haciendo en la segunda vuelta, sí que es un equipo súper eficaz, súper... no sé cómo explicarlo. Que sin ser un equipo que te domina los partidos, sin ser un equipo que tú digas qué partido está haciendo, cómo está haciendo sufrir al rival, tienes tramos durante el encuentro que con mucha facilidad es capaz de matarte. Y creo que es lo que le pasó al Levante. En un partido que el Levante compite, en un partido que al empezar la segunda parte consigue empatar el conjunto granota con ese cabezazo de Carlos Espía, centro de Pablo Martínez. Pero creo que en cuanto el Villarreal marca el segundo, el Levante va un poquito más arriba y ya sí que sí, el Villarreal marca el tercero, el Levante se va del partido. Y a partir de ese punto, la goleada ensalza una sensación que para mí no fue tal. Sí que ensalza la pegada del Villarreal con cierta justicia. O sea que el Villarreal es un equipo que cuando se pone en modo martillo te avasalla, es una realidad. Pero no creo que implique que el Levante se haya dejado ir. Se deja ir en cuando encaja el tercero. Pero no quiero sentenciar al conjunto de Luis Castro, porque a expensa de lo que haga el Sevilla esta noche, sigue estando a 3 puntos de la salvación. Quedan 4 jornadas por delante. Hay duelos directos en la zona baja. O sea que no es un resultado para sentenciar al Levante, pese a que mucha gente se haya quedado con la sensación de, buah, pues el Villarreal le ha metido una manita. Sigo pensando que es más mérito del Villarreal que los de arriba cuando tienen el día. Pues bueno, luego hablaremos de varios de ellos.
y creo que es capaz de ganarle a cualquiera. Y habla de la temporada del Villarreal, la cual creo que, oye, Marcelino se ha anunciado que deja de ser técnico del conjunto groguet de cara a la próxima temporada, pero se va para mí por todo lo alto. O sea, a Marcelino en Liga no le podamos pedir más que lo que está haciendo. Evidentemente la sensación de Copa y sobre todo de Champions es muy mala, que el equipo no compitiese en las últimas jornadas pues da la sensación de que la liga ya va a quedar siempre empañada por lo que ha sido esa Champions, pero es que el Villarreal está camino de una temporada histórica a nivel de puntos. La mejor clasificación histórica del Villarreal en liga es un segundo puesto en la temporada 2007-2008. Pero en cuanto a nivel de puntuación, en cuanto a nivel anotador, el Villarreal va camino de récord y sobre todo lo está haciendo con una solvencia importante y adelantando a un Atlético de Madrid que por mucho que se haya dejado de esta temporada, no olvidemos que la diferencia entre Atlético y el resto es muy grande a día de hoy en presupuesto y en absolutamente todo, sin haber sido una liga buena del Atlético de Madrid. Pero aún así ya de por sí adelantar al conjunto de Simeone creo que tiene mucho mérito para un equipo como el Villarreal. La nota, cuando demos notas al final de temporada, para mí tiene que ser evidentemente de las más altas de la liga y por eso creo que Marcelino se tiene que ir, en mi opinión, con muy buen sabor de boca de cara a lo que ha sido su estancia en el Villarreal en esta etapa, me refiero. Luego, tuvimos la victoria del Atlético de Madrid, para mí seguramente uno de los resultados más inesperados de la jornada por lo que se jugaban ambos equipos. Por un lado tenemos al Valencia que sin estar en un gran momento, en casa más o menos iba sacando adelante los partidos. De hecho, era el típico partido que el Valencia lo vivía a modo de, mira, ganamos esto y ya la permanencia la tenemos prácticamente asegurada. Y sin embargo acabó perdiendo contra la Unidad B de Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que salió a jugar con 4 canteranos más los 2 que salieron del banquillo, que fueron los 2 autores de los goles. La sensación del Valencia de nuevo es de, mira, evidentemente hay equipos peores que nosotros en la liga, creo que si bien de que el Valencia no va a bajar, pero que la dirección del proyecto no es la correcta. Yo creo que el papel de Corberán está totalmente puesto en juicio de cara a la próxima temporada, que ya se ve la cuerda floja durante este año y se le ha tenido confianza, pero el equipo nunca ha llegado a repuntar. Y con una clasificación a Europa tan barata y con un Valencia que ha invertido poco, para lo que podría ser el Valencia, pues no es mucho, pero que al menos este año sí que ha invertido, sí que se ha movido en ambos mercados, la sensación que te queda es, pues eso, que el Valencia tenía que estar mucho más cerca de poder entrar a Europa o al menos luchar, que hay muchos equipos que hacen una temporada normalita, están en la pelea y no tener que mirar constantemente hacia abajo, que al final perder este partido significa esto, no bajar, pero tener que estar mirando de nuevo hacia abajo en las últimas 4 jornadas. Y creo que en una liga que ha sido tan barata como digo, el Valencia debería haber estado para algo más. El Atlético, por su parte, vuelve a ganar un partido fuera de casa con el que creo que ni el propio Atlético de Madrid contaba. Y no digo que los propios jugadores que saliesen a jugar, ni que el Cholo no fuese a ganar el partido. Pero a ver, el 11 es el que es. O sea, cuando tú vas con 4 canteranos, más Mendoza, más Obed Vargas, más Thiago Almada, que la afición ya lo quiere fuera. Con Nahuel Molina jugando de extremo y un poco de todo durante en el campo como si fuese el mejor del equipo. Te habla un poco de lo que es el partido del Atlético y cómo el equipo lo plantea. Que a partir de ahí, ante la negligencia del Valencia y lo mal que compitió el conjunto Che, acabes ganando. Pues mira, pues te quitas un poco la mala espina de no ganamos en Liga, no ganamos fuera de casa, pero bueno, el partido para el Atlético es que no podía ser más intrascendente. Sí que era muy trascendente el siguiente, el derbi vasco entre Deportivo Alavés y Athletic Club. Un partido que a mí también me sorprendió cómo se acaba desencadenando. Lo primero, porque esa unidad B del Athletic y esos jugadores de talento sí que volvieron a aparecer después de muchísimo tiempo. Los hemos visto a cuentagotas. Robert Navarro tuvo un impacto importante cuando salió, lo mismo Doyan Sancet, luego hablaremos de Nico Williams, pero por fin vimos cómo esa línea de media punta, jugadores de talento, fueron diferenciales para que el Atlético acabe remontando ese partido ante un Deportivo Alavés, que oye, que para mí venía en buena dinámica, pero que la derrota lo vuelve a dejar muy cerca de puestos de descenso y a la espera de lo que haga el Sevilla esta noche. A mí el trabajo
Quique Sánchez Flores me está pareciendo bastante positivo, pero claro, como todos esos equipos de la zona baja están puntuando, perder este partido en casa al final te deja muy pero que muy tocado, y más con victorias como las del Mallorca fuera, por ejemplo, en esta misma jornada. Yo tengo la sensación de que el Deportivo Alavés, cuando tiene que tirar de unidad B, se queda un poco corto. O sea, creo que lo que plantea Quique Sánchez Flores desde el inicio es muy positivo. Hay jugadores que han entrado muy bien al esquema, como Abderrebach o Ángel Pérez en los carriles, el nivel de Dori Martínez que vamos a hablar. Pero creo que es verdad que en la segunda parte el Athletic tiene capacidad de cambio con lo que saca desde el banquillo y a la vez se queda muy corto y no tiene prácticamente nada, más con la lesión de Lucas Boyé que se está notando, y ahí cuando no tienen capacidad de respuesta, al final el Athletic acabó siendo superior y ganando meritoriamente, en un partido que, insisto, tú a priori en un Alavés Athletic no esperas tantos goles, pero es verdad que los partidos ahora del Deportivo Alavés, desde que llegó Quique Sánchez Flores, la cantidad de goles y ocasiones que está viendo nos dejan partidos muy divertidos, o sea, que a priori íbamos a esperar lo contrario, pero nos está dando lugar siempre a comentar cosas muy positivas de los partidos del Deportivo Alavés en el último mes, aunque ahora no saliese cara para el conjunto babazorro. Por último, para finalizar lo del sábado, tuvimos la victoria del líder del FC Barcelona 1-2 en el Sadar. Campo de nuevo complicado donde el FC Barcelona vuelve a sacar las papeletas hacia adelante. No con un fútbol brillante, de hecho, para qué negarlo, el partido al nivel general fue bastante aburridete. El Barça marca el 0-1 en el minuto 81, poco después ya marca Ferran el 0-2, recorta distancias Raúl García de Aro al final también, pero el partido en general no tuvo tampoco mucha historia, no fue un partido donde Sergio Herrera tuviese que intervenir mucho, de hecho Joan García tuvo que intervenir más para mantener el 0 en el 0-0, antes Budimir fue una amenaza para la defensa culé, pero bueno, también se nota en Osasuna que no está Víctor Muñoz, que sin él se pierde un poco de dinamismo por fuera. En clave Barça, pues claro, es lo mismo de siempre, sin Lamine, sin Rafinha, se nota también esa verticalidad por los costados, donde Ronny Bargi me volvió a dejar bastante frío. Pero bueno, al final es una victoria de nuevo de líder, victoria de equipo que la liga, como ya hicimos el análisis hace unas semanas, se la ha tomado en serio desde el día 1 hasta el último. Eso implica la racha increíble que lleva el Barça de victorias, los 88 puntos, que pueda llegar a 100 en esta liga, que sería algo histórico, porque en 100 está el récord de puntos que hizo el propio Barça en la 12-13 o el Madrid de Mourinho en la 11-12. Sería ganar los 4 partidos que le quedan, hay un clásico la próxima semana, no sería fácil, pero es verdad que el Barça va camino de ello porque le ha puesto seriedad a cada partido de liga, insisto, de forma no brillante, pero sí que competitivamente positiva y siempre reponiéndose ante las bajas que ha ido teniendo y en escenarios complicados, como digo, como el Sadar esta semana o como lo hizo en el Coliseum la anterior. Si el Barça ha respondido ante estos partidos con tanta seriedad, habla de que el campeón de liga que va a ser la próxima semana o si no la siguiente seguramente es con total justicia. Aunque no es campeón este fin de semana porque ganó también ayer el Real Madrid, que ahora comentaremos. Antes, para repasar lo del domingo, tuvimos la victoria del Celta de Vigo, por fin, después de un mes de abril que había sido tan negativo, donde el equipo quedó fuera de Europa League, donde el equipo había perdido incluso la sexta plaza, en este caso la vuelve a recuperar ahora mismo, que no se sabe aún si será plaza de Conference League o será plaza de Europa League, de Europa seguro, y en este caso el Celta la vuelve a recuperar, que yo creo que ha sido el equipo más constante durante la liga, ha sido el equipo más regular de cara a entrar en Europa. Yo creo que sería merecido si el Celta vuelve a hacer clasificación europea, pero es verdad que este final de temporada para los de Giraldez se había enfangado seriamente y el equipo había bajado mucho sus prestaciones. Y Aspas volvió a ser titular, volvió a marcar gol y bueno, creo que siempre es un motivo de alegría ver a un Iago Aspas enchufado, que con Giraldez había dejado de contar muchísimo hasta en partidos que a priori se presuponía que iba a jugar un poquito más. Y la verdad es que este año Aspas sí que se le ha notado ya de forma definitiva ese bajón por la edad, que creo que es algo lógico. El Elche acabó recortando distancias con ese gol de penalti de Andrés Silva, pero bueno, creo que el Celta fue superior en las ocasiones que acabó generando. Error en Daffengruber, que un día es el mejor y otro día te deja otra liadita, ¿vale? Así que Daffengruber, que siempre damos lo bueno, también comentemos lo malo. Y por cierto, si no habéis visto el tercer gol,
tenéis que ver el taconazo de Billy Swedberg porque es una auténtica maravilla. Siempre nos deja detalles de calidad al sueco. No lo he elegido como el gol de la jornada, pero podría haberlo hecho porque es una maravilla, la asistencia de Billiot ante el gol de Borja Iglesias. Como digo, el otro lo hizo Iago Aspas y el segundo lo hizo Hugo Álvarez. Así que los de arriba del Celta participaron prácticamente todos a nivel anotador. Luego en el derbi madrileño tuvimos la victoria del Rayo Vallecano 0-2. Para mí una de las victorias más trascendentes de la jornada por varios motivos. Lo primero porque el Getafe, oye, tenía una oportunidad muy pero que muy buena de seguir en esos puestos europeos. Al final el Getafe ha llegado bien a este tramo final de temporada. La segunda vuelta ha sido muy positiva. Partido en casa. Oye, con el Rayo Vallecano pensando en otras cosas, todo daba a indicar que el Getafe era claramente favorito. Y sin embargo el Rayo sacó esa versión de equipo competitivo. Es verdad que el partido se enfanga bastante. O sea, ese fútbol de calle, de barrio, de yo me pico con uno, yo me pico con otro. El partido muy trabado, mucha interrupción, muchas faltas. El Rayo Vallecano lo supo llevar también como lo hace el Getafe en otras ocasiones. Además un Rayo Vallecano con mucha parte de la unidad B. De los titulares habituales jugó De Frutos, jugó Patecís, Leyen por supuesto que nunca descansa, pero poquito más, Muchos jugadores poco habituales titulares en el Rayo, de hecho mismamente los goleadores. Sergio Cameño marcando el primer gol y Randy Enteca marcando el segundo cuando salió desde el banquillo. Así que protagonistas poco habituales en el Rayo, pero oye, victoria muy meritoria en el Coliseum, que no se va de la pelea por Europa al Getafe ni mucho menos, sigue estando ahí, pero es verdad que es una derrota que creo que baja un poco el suflé del equipo de Bordalás en estas últimas jornadas y que al Rayo pues prácticamente lo dejan en primera división de forma no matemática, pero sí que con cierta seguridad. Son 42 puntos, tendría que ser una catástrofe que el Rayo bajase a segunda. Yo creo que con 42 puntos te vas a salvar. Igual que creo que con 40 no, que esos míticos 40 puntos van a tener que ser más. Yo creo que con 42 sí que te salvas. Y solo que el Rayo consigue esta jornada, que de hecho se ha puesto a 2 puntos de Europa como tal. Si esa séptima plaza acaba dando pelea a Europa, pues oye, el Rayo está a 2 puntos. O sea que no sería ni una locura pensar que el Rayo puede pelear por Europa. ¿Qué pasa? Que todos tenemos la sensación que como la pelea principal está precisamente en esas semifinales de Conference que tiene que jugar esta semana, pues el Rayo se tiene que centrar en esa competición. Para mí esta victoria al Rayo lo que más le sirve es poder centrarse en Europa y no centrarse ahora en Liga en si podemos llegar a jugar Conference también el próximo año. Al final el sueño del Rayo Vallecano en esta temporada de ir por Europa está siendo precioso, pese a todo lo que pasa con Presa, pese a todo lo que pasa en el estadio, en la ciudad deportiva y demás. Creo que para la afición, para el club, para los jugadores, para Íñigo, para el staff en general, sí que está siendo muy bonito y este tipo de victorias hace que esos viajes por Europa, esos partidos, el equipo los pueda disfrutar todavía más porque vas a llegar con muy buenas sensaciones, la verdad, al partido ahora de vuelta de Conference League y sobre todo ya en Liga, no teniendo que mirar hacia abajo, porque creo que el descenso ya está totalmente garantizado, que no lo va a pisar el conjunto vallecano, con esa victoria ante el Getafe. En penúltimo lugar, tuvimos la victoria del Betis, goleando además ayer al Real Oviedo, que bueno, prácticamente sentencia al equipo de Almada, no de forma matemática como digo, pero sí que parece muy, pero que muy complicado, independientemente de que el Sevilla gane esta noche o no. Son 8 puntos de distancia con el descenso, con 12 puntos en juego. El Oviedo tendría que ganar los 4 partidos que le quedan, y bueno, y que sea un milagro, la verdad. Que no sube mucho el Alavés, que no sube mucho el Sevilla. Imposible, prácticamente para el conjunto de Almada, que ya estamos viendo ya en qué jornada va a ser oficial su descenso a segunda división. Como digo, al menos se ha ido peleando. Creo que la imagen del Oviedo no es malísima ni mucho menos como ha habido descensos en los últimos años, de los Almería, Granada, Valladolid de turno. El Oviedo al menos sí que se va a ir peleando, pero ya lo de estas 2 últimas jornadas es duro y la derrota abultada ante el Betis también. Es verdad que el Oviedo peleó durante el partido, generó sus ocasiones, no es que fuese un monólogo del Betis constantemente, pero el potencial ofensivo del Betis, cuando Abde tiene el día, cuando el Cucho, que por fin, que ya se le pidió un partido así, volvió a marcar, creo que poquito que hacer. Poquito que hacer para el Oviedo y luego ampliaremos más de
en clave Betis con uno de los protagonistas del partido. Y luego por último tuvimos la victoria del Real Madrid ante el Español, que por un lado en la parte alta nos dejan todavía el título de liga en juego para la próxima jornada. El clásico puede dictar sentencia o no, que creo que en este caso era llamativo para que al menos la siguiente jornada del clásico tuviese algo de, no sé, incentivo. El Barça va a ganar la liga antes o después, lo sabemos, no tiene emoción. Pero que al menos en el clásico se juegue algo, ¿no? Creo que en base a eso está bien que ganase el Real Madrid ayer, pero claro, en clave español es que el equipo sigue sin ganar en 2026 y para mí compitió, bien durante la primera parte, también estuvo bien el inicio de la segunda, hasta que Vinicius le dio por aparecer y ser el mejor. Pero el español es que le queda un partido para salvarse, en mi opinión, pero es que no lo gana. Ese Sevilla Español de la próxima jornada, en mi opinión, van a ser más que 3 puntos en juego. Y sobre todo más si el Sevilla gana este finde. Pero en cualquier caso, a mí lo que me genera el español, ya lo hemos hablado muchas veces, ya hemos hecho análisis del español y de su mala racha hace ya muchas jornadas, entonces sería repetirme. Pero es que es el peor equipo de la liga en cuanto a sensaciones, dinámica. No sé si nivel de juego, porque creo que en algún partido sí que ha puntuado menos de lo que ha merecido, menos de lo que debería. Pero por sensaciones, es que hasta el Oviedo ha tenido mejores sensaciones. El Sevilla, diría que ahí también. Sí, es que por sensaciones me parece el peor. Sigue teniendo esa renta de puntos de la primera vuelta, donde quedó quinto e hizo una primera vuelta casi histórica. Pero va a acabar la liga peleando. Va a acabar la liga peleando cuando en teoría no debería. Pero bueno, así cerramos el fútbol ayer domingo. Como digo y me repito, queda el partido de hoy lunes entre Sevilla y Real Sociedad. En cada Real Sociedad, como el equipo no se juega nada porque va a jugar ya Europa League por ganar la Copa, pues poco que decir, pero en clave Sevilla evidentemente, partido que son más que 3 puntos. Dicho eso, pasamos a la sección ahora de los destacados de la jornada. Ya sabéis, una sección que sirve para destacar ciertos futbolistas que, encajen en las diferentes categorías en base a su rendimiento esta jornada, donde tenemos MVP, sorpresa, tapado, alarma, el golazo o la pifia, ¿vale? Como siempre, vamos a empezar con lo más positivo, con el MVP, donde hemos tenido para elegir. Ha sido una jornada con buenas actuaciones individuales. Aquí antes nos comentaba Juanfran, partidazo del Cucho. Podía ser el Cucho uno de los MVP de la jornada, porque lo he pensado. Pero yo me he quedado, no sé si estaréis de acuerdo o no, con Nicolás Pepe, por su partido en la goleada ante el Levante. Al final es participación en 3 de los 5 goles. Su gol además, el último del partido, es un golazo tremendo. Pepe tuvo uno de esos días de inspiración máxima, donde partiendo por banda derecha y viniendo hacia el centro, marcó las diferencias. En este caso Pampín, que fue el lateral de Levante, muy superado. La defensa levantina en general sufrió una barbaridad con casi todos los atacantes del Villarreal, pero para mí inclusive aún más con el Costa Marfileño. Así que me quedo con Nicolás Pepe, que en mi opinión está haciendo además una grandísima temporada. Empezó muy bien, tuvo ese tramo intermedio un poco de valle, donde tampoco quizá deslumbró tanto, pero está llegando también a ese tramo final en un grandísimo momento. Su mes de abril ya había sido muy positivo y lo ha empezado el de mayo de la mejor manera posible. Vamos con la sorpresa, que no solo su actuación es sorprendente, sino para mí va involucrado a uno de los resultados sorpresa de la jornada. Que el Atlético de Madrid ganase al Valencia plagado de canteranos, donde yo por ejemplo me quedo con Iker Luque, que además fue el jugador que marcó el 0-1 en este caso. Luego Cubo marcó el 0-2, Cubo con C, no confundir con el jugador de la Real, sino el canterano del Atlético de Madrid. Pero bueno, en este caso me quedo con Iker Luque, que fue el del 0-1, que para mí fue el gol más trascendente. Pero sobre todo eso, como reflejo de una victoria del Atlético
que creo que prácticamente ni la afición rojiblanca esperaba. Mucha gente, en fin, el partido lo daba por amortizado. Lo importante está en la vuelta de la semi de Champions, pero al final sacaron 3 puntos ante un Valencia que volvió a dejar muchas dudas y que luego tendrá su representación. En el tapado de la jornada, esto siempre lo utilizo para hablar de ese jugador del que creo que lo está haciendo muy bien, pero se está comentando poquito. Y es Gorka Kuruceta. Creo que la victoria del Athletic, esa remontada en Mendizorroza, tiene muchos nombres propios a destacar, pero uno de los que pasa un poco por debajo del radar quizás sea el de Gorka Kuruceta con esas 2 asistencias. A mí sobre todo la del último gol me parece brillante. Yo siempre he dicho que Gorka Kuruceta es un delantero que es mucho más que goles, que es un delantero que aporta a que los de segunda línea también puedan sumar muchas cifras. Creo que en los buenos años que han tenido los Sánchez, los Iñaki, los Nico Williams por detrás, tienen mucho que ver con el estilo de delantero que es Gorka Kuruceta, y creo que el partido ante el Deportivo Alavés es el mejor ejemplo de esto, como él no marca, pero sí que hace un grandísimo partido, en este caso con 2 asistencias de gol. Así que me quedo con el punta del Athletic Club en tapado. Si antes he mencionado lo del Atlético de Madrid en sorpresa, en alarma me quedo con el Valencia para mencionar a César Tárrega. Creo que a Tárrega ya lo mencionamos en alarma, a inicio de temporada, en las primeras jornadas. Creo que es pertinente volver a hacerlo porque su temporada en gran parte es reflejo de lo que le ha pasado al Valencia. Tárrega ha pasado a ser uno de los mejores centrales de la temporada pasada, me encantó, con ello fue convocado a la selección sub-21, donde formó pareja con Cristian Mosquera, un central de muchísima seguridad para el conjunto Che, y este año a mí me está pareciendo de lo peor del equipo. Es que cualquier central que ha tenido cierta continuidad me ha gustado más que Tárrega, me ha gustado más Copete, me ha gustado más Unai Núñez cuando ha llegado, pues hasta Pepelu creo que ahora de central está jugando mejor que él. Su partido ante el Atlético de Madrid es flojísimo de nuevo, vuelve a quedar ciertamente señalado, y como digo, el nivel muy bajo de uno de los jugadores que a priori deben ser más importantes para Corberán. Ahora está volviendo a jugar por diferentes lesiones, pero es que no, es que el año de Tárrega está para ser claramente suplente, pero yo confío en que en las próximas temporadas sí que vuelva a recuperar el nivel del año pasado, porque creo que es un buen central, pero desde luego este año no le están saliendo las cosas y su mal rendimiento está repercutiendo en el mal hacer también defensivo del Valencia, como para mí fue notorio ante el Atlético de Madrid. Así que me quedo con Tárrega como alarma y también como representación de ese Valencia que se puede meter en problemas si no suma en partidos como el de ayer y que tiene que seguir mirando de reojo al descenso. Y de ahí la alarma. El golazo. Hemos tenido muchos golazos esta jornada, muchísimos. La vida donde elegir en casi cada partido prácticamente. Pero creo que en este caso, por partida doble, ¿vale? En este caso he hecho un 1 más 1, ¿vale? A veces 1 más 1 son 2. Y en este caso, por partida doble, me quedo con Vinicius Junior. Porque quizá hay goles que sean mejores. He señalado antes el del Celta de Borja Iglesias por el taconazo de Schwedberg. El de Sánchez, por ejemplo, que menciona aquí Raulín, es un golazo. Varios de los del Villarreal, el de Nicolás Pepe, el de Moleiro son golazos. Me parecen bestiales. Pero es que los dos de Vinicius me parecen también geniales. Y como digo, en este caso, lo hizo por partida doble. El primero de la pared con Gonzalo es brutal, también como recorta dentro del área, luego como la ajusta el primer palo, y luego el segundo es un golpeo tan complicado de hacer por la superficie, como el balón va directamente hacia la escuadra, muy difícil para Dimitrovic. Es que al final Vinicius, por los 2 goles, si sumamos el cómputo general, me tengo que quedar con él, ya que también era uno de los posibles candidatos a MVP por su segunda parte. Bueno, al menos me quedo con él en el golazo. Y la pifia en este caso, mira, aquí Raulín, por ejemplo, decía que para él era el de Sánchez contra el Alavés. Pues es un gran candidato, Raulín, evidentemente. En la pifia también me voy a quedar con una pifia doble, en este caso. Ha habido pifias este fin de semana, como siempre, ¿vale? Siempre hay, bueno, algún error en algún pase atrás que le regala una ocasión al rival, algún penalti cometido. Siempre hay donde rascar. Pero como digo, por partida doble queda señalado Mauro Arambarri. Raro que esté este nombre aquí, uno de los jugadores más importantes del Getafe de Bordalás, uno de los jugadores que siempre decimos que
estando mejor o peor, siempre cumple, siempre es de un 6 para arriba. Pero claro, si en este caso regala el gol a Sergio Camello, porque el control que hace Arambarri, dirección hacia su portería, le regala directamente el gol al delantero del Rayo, y luego encima falla el penalti que podía haber metido al Getafe en el partido, pues hombre, en este caso Mauro Arambarri por partida doble, lo tengo que señalar como la pifia de la jornada, poco habitual, pero así ha sido en este caso. Así que Nicolás Pepe, Iker Luque, Gorka Guruceta, César Tárrega, Vinicius Junior y Mauro Arambarri, ya sea para bien o para mal, son los destacados de la jornada número 34 en la liga. 11 ideal de la jornada 34 como última sección de este post, siempre recordando que queda un partido por jugarse. Si algún jugador de Sevilla o Real Sociedad hace méritos para entrar en ese 11, bueno, pues aparecerá en el post que se suba finalmente a redes sociales, ¿vale? Con el cambio pertinente sobreimpresionado en pantalla. Pero de momento vamos a hacer ese 11 con los 9 partidos que se han disputado ya. Como siempre, cualquier 11 hay que empezarlo por la portería. Sí que diré que ha sido una jornada donde se ha destacado mucho más lo ofensivo que lo defensivo. De hecho, defensivamente me ha costado buscar donde rascar un poquito, no os lo voy a negar. En la portería no creo de hecho que hayamos tenido ninguna actuación impresionante, ninguna actuación que digas cambia la trascendencia de su equipo. He dudado principalmente entre dos. Entre Augusto Batalla por ese penalti que para, o con el que me he quedado finalmente, que ha sido Álvaro Valles. ¿Fue una exhibición de Álvaro Valles? No. ¿Dejó varias paradas de mérito para que su equipo hiciese portería a cero? Pues sí. Y por eso me quedo con él. Como digo, ¿el Betis hubiese ganado sin Álvaro Valles bajo palos? Pues seguramente también. O sea, realmente el Betis hubiese ganado igualmente al Real Oviedo. Pero bueno, como dejó varias paradas que estuvieron bastante bien, me quedo con Álvaro Valles, además, debutante en esta sección esta temporada. Así que voy con él. Como digo, en defensa no creo que hayamos tenido grandísimas actuaciones esta semana. Ha costado para mí un poquito de dónde rebuscar. Y de hecho empiezo en el lateral derecho entre comillas, porque es una defensa de 3. Donde he puesto un lateral derecho, donde he puesto un central y donde he puesto un lateral izquierdo, ¿vale? Nada, buen apunte de Raulín, que el penalti de Batalla es que lo hace el propio Batalla. Así que bueno, lo para, pero también es culpa suya. Por eso me he quedado con Valles. Gente, lo del lateral derecho entre comillas, no os lo voy a negar. Es la mayor trampa que he hecho en la historia de los 11 ideales. Lo admito, es la mayor trampa. Es la mayor trampa. He puesto en defensa de 3, gente, a Nahuel Molina. Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid. Sé que jugó de extremo, sé que ni siquiera jugó de lateral, porque de lateral jugó Javi Boñar, el del Atlético madrileño. Nahuel Molina jugó de extremo, con total libertad, se movió un poco por donde quiso. Soy consciente, no jugó de defensa, aunque él habitualmente es defensa, suele ser lateral. Pero gente, lo quería incluir. Para mí fue el mejor jugador del partido del Atlético de Madrid. Casi nos deja un gol para la historia de la liga. O sea, el disparo de centro del campo que se saca a la mismísima escuadra que da en la cruceta es una auténtica barbaridad. Si eso llega a entrar, yo de aquí vengo a hacer un programa para hablar 1 hora de Nahuel Molina y ya está. No fue gol, aún así su partido fue tremendo y yo tenía que incluirlo en este 11. Hay tan buenas actuaciones ofensivas que arriba, gente, no lo podía meter, pero quería incluirlo y como él habitualmente en defensa, gente, pues mira, lo pongo aquí, hacemos la trampita y ya estaría, ¿vale? Así que lo dejamos ahí. Vamos con uno que sí que es defensa, ¿vale? Y sí que juego de defensa, como es el caso de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, en este caso, para mí ha sido el central más destacado de la jornada. Ha habido donde poder elegir, quizá Martín Vallen, quizá Florian Leyen, que para mí siempre está bien. Lenglet, por ejemplo, en clave Atlético de Madrid, me gustó bastante. Pero yo me quedo con Pau Cubarsí, que ya también estuvo la semana pasada. Para mí fue de lo más positivo de la victoria del FC Barcelona ante Osasuna, que el Barça encaja un gol, pero en ese caso al que le gana la espalda en el centro es a Gerard Martín. Pau Cubarsí no tiene culpa ninguna. A mí me volvió a parecer muy completo su partido, tanto en duelos defensivos como con balón, donde siempre destaca bastante, ya lo sabéis. Así que me quedo con él por tercera vez esta temporada. Y como lateral izquierdo, en este caso el más destacado de la jornada, a mí me ha parecido Ricardo Rodríguez, que a mí me parece que es un partido bastante completo, la verdad, en ese lateral del conjunto bético.
Como digo, tampoco es que fuese en ninguna exhibición, pero bueno, defensivamente estuvo bastante sólido independientemente de cuál fuese su par. Cuando tuvo que prolongarse bien por el carril, yo creo que lo hizo. Como digo, defensivamente es que yo no creo que haya habido grandísimas actuaciones esta semana, así que voy con estos tres, ¿vale? En este caso, el único repetidor, Pau Cuarsi. Vamos haciendo del campo. Aunque antes de ir haciendo del campo, voy a agradecer a nuestro panita Jaime Mateos por esa raid con 13 personas. Gracias a todos por los que venís por parte de Jaime. Estamos haciendo el 11 ideal de la jornada en primera división, ¿vale? Para finalizar el programa de hoy. Hemos hablado de toda la jornada de liga. Ahora estamos haciendo el 11 ideal de la jornada a falta de un partido, ¿vale? Y hemos hecho ya la defensa. Defensa, bueno, con Nahuel Molina, que jugó más arriba, un pelín trampita. Pero bueno, y vamos a pasar ahora, gente, al centro del campo, ¿vale? Donde yo me he quedado con dos nombres. Uno, que está haciendo una grandísima temporada y que volvió a marcar gol, llegando de segunda línea, como es Samu Costa. Gran año del portugués, tercera aparición ya para él, y como digo, cuando suma esa cuota de gol, más allá de hacer un partido bastante completo, suele aparecer en estos 11. Está jugando como interior derecho ahora mismo, con bastante llegada. De Michelis ha conseguido mejorar el centro del campo y además potenciar ese juego de vuelta de Samu Costa. De hecho, para mí es de lo mejor que ha conseguido de Michelis desde que ha llegado, así que me vuelvo a quedar con él. Y a su lado, en un perfil también que abarca bastante campo, pero quizá un poco más defensivo, me quedo con un partido también muy completo que hizo Pate Cis, en este caso, no con gol como Samu Costa, pero yo creo que estuvo muy bien, sinceramente, el mediocentro del Rayo, que a veces juega como central incluso, esta vez lo hizo como mediocentro, también estuvo genial en los duelos, dando seguridad y empaque al centro del campo de su equipo, así que me quedo con él por segunda vez esta temporada. Quizá había otras opciones de jugadores un poco más jugones, es verdad que he puesto un centro del campo bastante rocoso, pero bueno, como el 11 es muy ofensivo, necesitamos de dos jugadores que no tengan miedo a meter el pie, en este caso, así que por eso me quedo con estos dos. Y vamos ahora a la parte ofensiva, donde, como veis, hay 5 atacantes, ¿vale? Bueno, primero vamos a decir 3 mediapuntas y luego 2 delanteros. La realidad es que hay actuaciones brutales que se quedan fuera. No he podido meter a todos, ni incluso con esta formación. Es un 11 ideal y es lo que hay. Para mí uno de los fijos, Nicolás Pepe. Ya lo he elegido antes como MVP de esta jornada. Así que evidentemente al mejor hay que darle un hueco fijo. Además, me ha parecido el mejor extremo derecho con amplia diferencia esta jornada. Un gol, 2 asistencias. Y bueno, cuarta participación para él en esta temporada, lo cual habla del gran temporadón que está haciendo el jugador costamarfileño. La media punta, y sí, porque jugó ahí, aunque sea habitualmente delantero centro, es para Sergio Camello. Insisto, mucha gente que a lo mejor no ve el partido del Rayo, a lo mejor se extraña. ¿Qué hace aquí Sergio Camello? Pero sí, Sergio Camello jugó de media punta, por detrás del 9, que fue Alemão. Él jugó por detrás, pues así lo colocamos también en este 11. Para mí, marcó ese gol, cambió el marcador, pero más allá de eso, hizo un partido espectacular. Lleva 3 jornadas consecutivas marcando después de no haber aparecido prácticamente en toda la temporada. Sabemos que es un jugador que va muy a rachas y no lo ha conseguido recuperar para este tramo final. Así que me quedo con él en la media punta. Y en mano izquierda, lo que va a pasar ahora mismo es muy doloroso. No por quien aparece, que se lo merece mucho, sino por quien se queda fuera. Va Nico Williams, con esos 2 goles y con esa asistencia, tiene que aparecer. Pero gente, se queda fuera Abde del Betis. Hemos hablado antes genial de él. Lo he destacado como uno de los protagonistas de la jornada. Pero como digo, es que no pueden entrar todos. Se me queda fuera Abde con gol y asistencia. Pero es que no puedo quitar a Nico Williams después de ser para mí el jugador clave de la victoria del Atlético ante el Deportivo Alavés. Es el jugador que se echa el equipo a la espalda en la segunda parte. Como digo, 2 goles, una asistencia. Tiene que estar sí o sí. También en su cuarta aparición. Que mira que se ha perdido partidos. Mira que su año no ha sido el mejor. Pero aún así, cuando le ha tocado estar muchas veces, sí que ha sido decisivo. Como fue este fin de semana. Y luego arriba, pues también ha habido mucho donde elegir. Con gente que se va a quedar fuera por desgracia. Yo en este caso me he quedado con los 2 que más me han gustado. En primer lugar, Cucho Hernández, que después de varios meses sin marcar, por fin volvió a ver puerta y lo hizo por partida doble. Doblete del jugador colombiano que llega ya a los 10 tantos en liga
esta temporada, segunda aparición para él, y a su lado otro que marcó un doblete, Vinicius Junior, del cual también hemos hablado ya en este programa y aparece ya por quinta vez, muchísimas veces, esta temporada. Se me queda fuera Mika Otatze, que marcó un doblete también, un poco como lo de Abde. Ok, se va a centrar, pero aquí el chesquito. Guruceta también dio las asistencias, buen partido, pero insisto, para mí Cucho y Vinicius estuvieron algo por encima de estos. El entrenador de la jornada puede haber sido Íñigo Pérez con esa victoria del Coliseum, lo hemos comentado. Pero mirad, en un fin de semana donde se ha anunciado que Marcelino se va del Villarreal, vamos a quedarnos con él y esa goleada ante el Levante. Es verdad que era un partido que se jugaba, bueno, pues en casa, que era un partido, pues no muy complicado para el Villarreal, pero oye, el Levante llegaba bien, el Levante se jugaba la vida, no iba a ser un paseo ni mucho menos, y sin embargo el Villarreal en la segunda parte, entre comillas, demostró que sí que podía hacerlo, con un potencial ofensivo brutal en el equipo de Marcelino, así que también como premio a su temporada, me quedo en este caso con él por tercera vez en este curso. Y por último, os dejo ahí algunos jugadores en el banquillo, ¿vale? Que podían haber entrado por su buena actuación. Algunos los he mencionado ya. El tema de Leyeno en inglés como centrales creo que estuvieron bastante bien. Su venir al centro del campo del Real Madrid me volvió a gustar. Podría haberlo puesto por Pate Ciso o por Samu Costa sin ningún tipo de problema. Sánchez también que entró en el descanso, al igual que Robert Navarro. Son dos cambios en clave Athletic que son las menos dignos de mencionar. Luego lo de Abde, lo de Picautace, ya lo he mencionado. En una jornada normal hubiesen entrado seguro, pero con todo lo que hemos tenido arriba era muy complicado, al igual que las dos asistencias de Gorka Guruceta. Menciones honoríficas, pero que se quedan a las puertas de entrar de este 11 de la jornada 34, con el que de esta manera finalizamos el post de esta jornada en la Liga Española.